Vida nueva. En el cambiante mundo de hoy, lleno de retos y desafíos, el hombre busca sabiduría y seguridad para construir su proyecto de vida. El Evangelio de Cristo siempre tiene respuestas luminosas y verdaderas frente a las grandes preguntas que hoy nos formulamos. Ante la soledad, el desamor, la crisis moral y espiritual, las enfermedades emocionales, el cambio de época, la destrucción de la familia. Te invitamos a tener una vida nueva para que encuentres una manera distinta de mirar tu existencia, tus relaciones, tu trabajo, tu propia historia. Te esperamos. Señor los bendiga a todos en este día. Pongamos en presencia del Señor esta reflexión cuando vamos a hablar de cómo superar la depresión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La depresión es tan antigua como el hombre. Sin embargo, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, se ha disparado como en ninguna otra época de la humanidad los índices de depresión emocional en millones y millones de personas. ¿Cómo podríamos definir la depresión? Como un estado emocional de tristeza, de sinsentido, de desánimo, de falta de esperanza y de gusto por la vida. Y esto sí que hay que combatirlo. Hoy descubramos que hay una sintomatología clara en las personas cuando tienen depresión y hay que enunciarla para que tú, tu familia, un amigo, se revisen o nos revisemos a la luz de esta sintomatología que enseña no solamente la psiquiatría, la medicina, sino la experiencia común que todos tenemos. Un primer síntoma es el cansancio, la falta de energía, la falta de fuerza para desarrollar las actividades del día a día. Y si se quiere, también una gran irritabilidad, a veces mucha sensibilidad o susceptibilidad. Nos incomodamos, nos fastidiamos fácilmente. Un segundo síntoma muy claro es la dificultad a veces para dormir o por el contrario un exceso de sueño y no quieres levantarte en la mañana, no tienes las motivaciones suficientes para salir a trabajar, para salir a estudiar, para empezar tu día a día y tanto este exceso en el sueño como una incapacidad para dormir, un insomnio, pueden ser sintomáticos de una depresión sorda que va caminando en nuestra vida. Un tercer síntoma, y lo decimos de manera muy superficial, muy por encima, es el aislamiento personal. Te metes en tu cuarto, cierras las ventanas, la cortina, la persiana, hablas poco con tu familia, solo sales a comer, quieres estar tirado en una cama, no quieres pensar en nada, quieres dormir. Un aislamiento personal, un aislamiento familiar y un aislamiento social y laboral. No quieres hablar con nadie, no quieres relacionarte con tus compañeros de trabajo, no quieres ningún encuentro con nadie porque en la sociedad el bienestar, el malestar no es bien visto. Y entonces nos encerramos en nosotros mismos. Una cuarta causa o síntoma de la depresión es cierta lentitud para pensar, para hablar, para actuar. Una lentitud mental que a veces no sabemos explicitar, pero que sentimos, una incapacidad para concentrarnos, hacer cualquier actividad, por pequeña que sea, con gran esfuerzo, porque sentimos que no hay la motivación para desarrollar esta actividad. Más allá de si nos falta serotonina u otras sustancias neurotransmisoras en el cerebro, es un síntoma claro en los hombres y mujeres del mundo de hoy cuando se vive la depresión y esto quita enormemente gusto y sentido por la vida. Pero un quinto síntoma es como un sentido de vacío, de desánimo, de desesperanza frente a la vida. Una falta total de motivaciones. No te mueve el amor de familia, no te mueve el trabajo, no te mueve el estudio, no te mueve el proyecto de comprar la casa, del carro nuevo que tienes.
Es más, a veces vienen ideas de muerte, ideas suicidas, ideas como ¿yo para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la existencia? Repetimos, esto no lo dice solo la medicina, en la psiquiatría, esto en la experiencia cotidiana nosotros lo evidenciamos. En un sexto síntoma, porque el tema es un poco más largo, se habla de la pérdida de apetito sexual, la pérdida de apetito en la comida, la pérdida de gusto por los disfrutes cotidianos de la vida. Antes que te encantaba salir a pasear, ya no quieres pasear en el carro. Antes que te encantaba salir a caminar con el perrito, la mascota de la casa, no lo quieres hacer. Antes que disfrutabas estar en la intimidad con tu pareja, ahora no te provoca y la pareja a veces te censura. Y no es nada distinto, no es falta de amor, sino falta de gusto y de sentido por la vida. En uno de los últimos síntomas también de la depresión está la falta de expresión emocional, o lo que llaman algunos el aplanamiento emocional. La persona antes era alegre, era expresiva, sonreía o reía a carcajadas y ahora es una persona plana, como sin capacidad de vibrar de emociones, repetimos, de gusto y de sentido por la vida. Finalmente, hablamos de una octava sintomatología de la depresión, sin que estas sean ni mucho menos las únicas, y es el descuido en el aspecto personal. Te dejas la barba larga, ella está desgreñada, te pones la pijama todo el día, te da pereza bañarte, tienes la cama y la habitación desarreglada. Es una falta de presentación y de gusto, de cuidado por tu presentación personal y a veces un sentimiento de inutilidad en nuestra vida. Yo no soy significativo, yo no soy importante, yo no soy útil para nadie. Sentimos como ese miedo a vivir y cualquier pequeño desafío cotidiano se nos hace un mundo. Pero bueno, esto en la primera parte a título de ejemplos sobre una sintomatología y nos preguntamos si alguno de estos síntomas los hemos vivido por espacios de varias semanas o incluso de varios meses. Habrá que diagnosticarnos y decir, tal vez hay una depresión sorda por allá en nuestra alma, en nuestra psicología. Pero vamos a un segundo punto y nos preguntamos por qué hoy la gente tiene, el mundo, la sociedad, tiene tan altos índices de depresión, que ha disparado, digamos, esta tristeza, este sinsentido de la vida. ¿Por qué se ha disparado tanto la depresión en el mundo? Y yo me doy 6 causas, sin que sean las únicas, y vamos a ir mirando la familia, el entorno cultural y social en el que vives y nos vamos a ir comparando. Primera causa, hoy hay una gran crisis familiar. Hoy hay una disfuncionalidad en los hogares. No son hogares de papá, mamá, abuelos. No son hogares sólidos, fuertes, de gran estabilidad afectiva y emocional. Hay una gran disfuncionalidad y una crisis familiar, lo que nos lleva a sentimientos de desarraigo. No tengo una familia a la cual pertenecer. Nos lleva a sentimientos de soledad, solitariedad. Nos lleva a sentimientos de inseguridad personal, que es un caldo de cultivo para que una depresión se pueda enquistar y desarrollar más fácilmente. Pero hay una segunda causa y es que vivimos un mundo sobresaturado de estímulos audiovisuales. Hoy nos dice tu felicidad es ser millonario, el gran sentido de tu vida es ser rica, famosa, bella, hazte esta cirugía, ten estas medidas corporales, hazte esta lipoescultura, hazte este trabajo estético en tu cara y descubres que nos ponen como estándares muy altos la sociedad del consumo y de la materia y nos sobreestimulan. Entonces, cuando no alcanzamos a ser los millonarios, las superbellas, los superfamosos, entonces hay frustración, hay sensación de fracaso, porque nos comparamos permanentemente con modelos, con paradigmas sociales, las chicas con chicas de su edad, los adultos con adultos de su edad y nos preguntamos,
que hemos alcanzado realmente nosotros en nuestra vida. Y esto nos genera neurosis, nos genera impotencia, nos genera sensación de fracaso, que no es bueno. Pero una tercera causa en este segundo punto, ¿por qué está tan disparada la depresión? Podría decir que hoy hay una sobreinformación. Somos una sociedad sobreinformada. Y ustedes ven que la dinámica hoy de las noticias es desde la morbosidad, desde la violencia, desde el sensacionalismo. Y cuando tú vives conectado a las tecnologías y recibes todo el día, todas las horas, información morbosa, violenta, amarillista, tu alma se turba, tu espíritu se agita. Hay una indigestión, permíteme la expresión, indigestión mental y emocional. Sientes que no puedes asimilar, como cuando uno come mucho, se indigesta, no puede asimilar todos los alimentos. Así también cuando tú estás sobreexpuesto a noticias negativas, a crisis, a violencia, a maldad, a todo esto, y de eso viven en una lógica muy comercial. No pocos medios de comunicación en el mundo, entonces tú te sientes ansioso, estresado, saturado, indigestado. De hecho, la vida me ha mostrado que sobre todo nuestros jóvenes, mientras más expuestos a estímulos materialistas y consumistas en tecnologías, y mientras más expuestos a un flujo de sobreinformación, ellos son más proclives a la depresión, a la ansiedad, al estrés, a los nervios, a la angustia existencial. Es que no estamos preparados para esta carga tan fuerte de sobreestímulos, sobre todo de imágenes a veces que nos impactan, que nos parecen negativas. Pero en un cuarto aspecto podríamos hablar de la cultura o de la sociedad sobremedicada. Qué bueno las pastillas, qué bueno el avance de la medicina, qué bueno, no sé, la biomecánica, todo está perfecto. Pero cuando el ser humano desde la mañana hasta la tarde quiere pastillas y necesita pastillas para el dolor de cabeza, para el problema digestivo, para la circulación en las piernas, problemas respiratorios, cuando tú necesitas pastillas para todo, en el fondo descubres que te vuelve más débil para cualquier dolor y resulta que no hay pastillas para el dolor del alma. No hay pastillas para el dolor del alma. Y la sociedad sobremedicada, la sociedad empastillada, cada vez crecen más los medicamentos de venta libre en el mundo. Descubrimos en todo esto que las pastillas nos pueden arreglar por un lado, nos pueden cuadrar, pero nos desarreglan, nos descuadran por otro lado. Y esto tiene que ir afectando necesariamente el organismo. Y esto nos puede llevar a episodios más frecuentes de depresión. Pero avanzamos en una quinta causa de por qué la depresión está tan disparada hoy en día. Hablaríamos de una sociedad individualista, de una cultura ególatra y falsamente autosuficiente que cree que yo lo puedo todo, que yo no necesito de nadie, que yo me basto a mí mismo. Y esto, en la misma línea de las familias disfuncionales, genera sentimientos de soledad, de no buscar espacios vitales de seguridad afectiva y emocional, porque pensamos que todo lo tenemos. Es más, en esta sociedad, nuestras relaciones afectivas se han vuelto muy de superficie, superficiales. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Qué más de cosas? No, suerte, chao. Pero no somos capaces de decir cómo estás, cómo estoy, qué miedos tienes hoy, qué sueños hay en tu vida, qué proyecto, por qué esta angustia que veo en tu corazón, por qué esta mirada triste estas últimas 2 semanas. A veces nos pasamos la vida en el hacer, el trabajar, y es, hola amor, hola mi cielo. Y entre amor y mi cielo poco nos decimos porque son relaciones superficiales, de superficie,
y a veces muy individualista. Yo no invado porque me parece que es un irrespeto llegarle a la vida del otro. Entonces dejo que se hunda en sus problemas, no me meto en ellos. Terminamos con una sexta causa y repetimos, no son las únicas. Y decimos, esta es una sociedad muy rápida. Hay que trabajar rápido, hay que aprender rápido, hay que hacer informes ejecutivos, las comidas rápidas, el transporte súper rápido, los trenes de alta velocidad, el metro, no sé qué. Y la vida hay que suavizarla. Es que la vida se nos volvió correr y correr y correr. Y por correr se nos olvidó vivir. Frente a todo esto, concluyamos con 3 puntos que me parecen los definitivos. 3 puntos, cómo superar la depresión. Yo hablo un primer punto como el plano humano, el plano meramente humano. Primer punto, haz ejercicio. He visto mucha gente que haciendo deporte, sudando, ha salido adelante. Aliméntate bien, alimentación sana te va a ayudar. Aliméntate sano, haz ejercicio. Pero hay una segunda acción en el plano muy humano y es, todos hemos tenido hobbies, pasatiempos, artes que nos gustan en la vida. ¿Cuál es el tuyo? No lo dejes. Consiéntete un poco. Mímate un poco. Si estás deprimido, date gusto. Busca esos pequeños placeres de la vida y recupéralos. Hazte un poco de violencia, aunque digas, no quiero caminar, no quiero ir al gimnasio, no quiero pintar, no quiero oír música. Date ese gusto aunque te cueste. Hazte un poco de violencia, porque es tal vez el gran desafío de la depresión, que no hay fuerza ni gusto para nada. Violéntate un poco y recupera desde lo humano el ejercicio, la alimentación, pasatiempos, hobbies. Y también desde lo humano, te tengo que decir, pues Dios ha permitido el avance de la ciencia. Ve a una terapia, una psicoterapia. Y en último caso, no lo niego, pero coloco como último caso, toma pastillas que a veces se necesitan, medícate. No digo que no lo hagas, pero no abuses de las pastillas, que hoy creo que se abusan. Cuando nos toca medicarnos, entonces hay que medicarnos, ir donde el médico que nos dé la pastillita para la depresión, la ansiedad. Pero último caso, primera línea para superar la depresión, los medios humanos. Alimentación, ejercicio, hobbies, pasatiempo, lo que te guste. Terapia psicológica o psicoterapia, pastillitas si las necesitas en un tratamiento médico. Segundo camino para superar la depresión, y me parece tan importante, y es ten un entorno afectivo fuerte. Las personas que viven en soledad o una depresión entran perdiendo, porque el apoyo emocional y afectivo de tu pareja en el matrimonio, de tus hermanos, papás o hijos en la familia, de un buen amigo en el plano de la amistad, de un excelente compañero en el plano del trabajo, es fundamental. La gente con un entorno afectivo y emocional fuerte está mucho mejor preparada para que con el paso de las semanas y de los meses pueda superar un episodio de depresión, para que pueda salir de él. Estos espacios nos permiten sentirnos amados. Es que el amor es sanador. El amor es sanador. Estos espacios nos permiten hablar, dialogar, liberar, comunicarnos, hacer catarsis, decir qué nos duele, a qué le tenemos miedo, por qué nos sentimos tristes y expresarlo con tranquilidad, con la tranquilidad de no sentirnos juzgados, por el contrario, acompañados. Póngale la firma detrás de muchos jóvenes con depresión, papás divorciados que peleaban, ausentes, detrás de un adulto que está con depresión, tal vez un cuadro de familia donde él se aisló. Nos tenemos que dejar ayudar, tenemos que pedir ayuda. Sé que estamos en la sociedad de yo lo puedo todo, en la sociedad yo no necesito de nadie, en la sociedad yo soy fuerte. En la sociedad yo no puedo mostrar debilidad porque eso no es bien visto. Pero débiles somos, humanos somos, de manera que aprende a hablar con toda tranquilidad,
sobre esta situación que estás viviendo, sin fastidiarte, sin enojarte, y genere esos vínculos de pertenencia, vínculos afectivos fuertes y sólidos. Terminemos nuestra reflexión con un tercer punto y definitivo. Dejé lo mejor para el final. A mí, sacerdote, a mí, cristiano católico creyente, a mí me preguntas qué he visto muy fuerte, además del plano humano, el ejercicio, los hobbies, medicamentos, terapia psíquica, además del plano afectivo, la familia, la pareja, los amigos que te escuchen, que te apoyen, que te sientas querido, que es definitivo, te lo diré, Dios. He visto que el creyente y que quien tiene una fe religiosa fuerte maneja muchísimo mejor un evento de melancolía, de ansiedad, de depresión. Hay un episodio en la Biblia precioso que es la depresión del profeta Elías, cuando ha combatido a los Baales, cuando ha trabajado, cuando ha predicado y cuando Jezabel le busca para matarlo y él se deprime, se tumba, se tira al suelo y dice: Señor, me quiero morir, no quiero vivir. Se ve perseguido a muerte, ha trabajado, se ha gastado, está cansado, ha batallado. El profeta Elías, esto está en Primera Reyes, capítulo 19, y es su fe en Dios, que le permite alimentarse, levantarse y reemprender el camino de su vida. Hoy te digo, la depresión tan antigua, estamos hablando del profeta Elías, varios siglos antes de Cristo. No temas tener depresión. Teme no diagnosticarte a tiempo, porque es una enfermedad traicionera que te va avanzando. Y descubre en todo esto que la oración, cuando tú lees los salmos y descubres que Dios es mi amor, es mi consuelo, es mi fortaleza, es mi paz, es mi bendición diaria, tú aprendes a decir: no batallo solo en la vida. Estoy con Dios, y esa fe religiosa en el Señor es una fuerza espiritual que te va a permitir salir adelante más rápidamente. Hoy recupera el sentido de tu vida, supera la depresión que viven millones de personas y para adelante. La parte humana, perfecto, esa dimensión afectiva muy fuerte como segundo camino y la fe en Dios. Y créeme que daremos un paso adelante en nuestra vida. Que el Señor los bendiga a todos. Un pensamiento especial para los que se sienten tristes o deprimidos. Ánimo, que con Dios todo lo podemos. Y les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.